Pensamiento del día, sábado 9 de agosto. Custodiar la belleza de la creación. Dios no nos ha creado solo a nosotros, sino también al universo que nos rodea. Hay que pensar que vivimos de todo lo que está fuera de nosotros en la naturaleza. Si respiramos, respiramos el aire que nos rodea. Si comemos, comemos lo que está fuera de nosotros. Si tocamos, tocamos lo que nos rodea, es decir, todas las cosas creadas. Por eso sentimos este amor entrañable por la naturaleza que es hermosísimo. Él nos hará comprender mejor nuestra fe. Dado que somos hijos de Dios, creados por Dios, creador también del universo, no podemos hacer daño a un árbol o al mar. Nosotros nos sentimos de alguna manera como San Francisco, hermanos y hermanas de todos. Para San Francisco, el cántico de las criaturas no era algo sentimental o poético, era una realidad teológica. Él se sentía verdaderamente hermano de todas las criaturas. Sábado 9 de agosto. Custodiar la belleza de la creación. Chiara Lubich, como un arco iris. Editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34.